Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Loría, estamos en una emisión más de Carpeta Roja de Visión Sur. Hoy queremos agradecerles a toda la gente que con sus likes nos han dado preferencia, que han reproducido nuestro programa y también a todo el equipo de Visión Sur que gracias a ellos estamos al aire siempre. Y hoy presento al licenciado Juan Manuel Herrera Real, nuestro director general y compañero de Muy esta bien. nueva aventura periodística, política, que es Carpeta Roja, ¿no? Y sobre todas las cosas, Juan, pues ¿cómo ves los temas hoy? ¿Cómo ves las Pues cosas? no sé qué tendrás en tus expedientes de... Pues hoy tenemos en Expediente X, tenemos nada y nada menos ni nada más que el aniversario de la muerte de Colosio, ¿no? Un líder. 22 años ya de ese magnicidio. 22 en Lomas Taurinas, en Tijuana. Un político que quiso hacer cambiar este país con sus nuevas reformas, con sus nuevas ideas. Y bueno, y nos dejó un legado muy importante, ¿no? Porque un político de una Trayectoria jerarquía. bastante intachable. Bueno, Colosio, como todos los políticos mexicanos, tenía sus detractores también, pero también tenía sus seguidores. Lo que sí recuerdan los priistas es que fue un dirigente del PRI carismático, él fue secretario de Desarrollo Social. De hecho, mucha gente por eso recuerda a Colosio, precisamente a raíz del programa de solidaridad que en algún momento en el sexenio de Salinas de Gortari sacó a flote. Implementaron, sí, como no. Implementaron, claro. Entonces es obvio que eso le valió que a nivel nacional fuera un político muy conocido. Recordemos que Solidaridad era un programa, pues muchos lo tacharon de electorero, pero yo creo que era el cariz social que se le estaba dando en ese momento, de la cuestión de las tortillas, de la cuestión de las despensas, de los apoyos a la gente vulnerable, que en ese momento era mucho. Recordemos que iniciaron en Chalco, una de las entidades con mayor pobreza en el país. Y bueno, algo que no se le puede negar era el carisma que Luis Donaldo Colosio Murrieta tenía, ¿no? Sí, intachablemente es un político con muchas tablas políticas. Realmente era un tipo que había crecido políticamente a raíz, muchos lo relacionaban con Salinas de Gortari, ¿no? Porque de una forma de ahí empieza a subir su estatus político hasta llegar a ser un candidato presidenciable para la presidencia de la República de México. No, y se habló incluso cuando a su paso por el PRI, a raíz de su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, incluso se hablaba de que querían cambiar al PRI. ¿Te acuerdas que en algún momento se habló que querían el famoso partido de la solidaridad y cuestiones así? Innegablemente hubiera sido un buen presidente, tal vez, si no de los mejores, por lo menos hubiera hecho mucho de sus discursos llevado a los hechos, ¿no? Él veía un México con hambre, con sed de justicia, con muchas situaciones, ¿no?, diferentes, que tal vez hubieran propugnado cambios radicales. Los priistas lo recuerdan a 22 años y pues en el caso de la justicia se tiene en la cárcel a Mario Aburto, se supone que el autor material. Algunos alegan que había más de fondo, algunos consideraban que había políticos de alto revuelo, de alto vuelo en ese magnicidio. Se llegó a hacer películas, novelas, en fin, una serie de artículos y todo. Sin embargo, pues ahí la duda, ¿no? De que quedó esa duda todavía, porque bueno, mucha gente pues culpan a Mario Aburto, otros dicen que no fue él, que fue un sustituto, que otros... todo lo que rodea a una cuestión, que no llegó a ser presidente de la República y sin embargo, guardar las proporciones, como en el caso del asesinato de Kennedy, pues es algo así como eso, ¿no? De las especulaciones que se dan en torno a este tipo de... Y de ahí, pues bueno, nombran a Zedillo como candidato emergente de ese partido revolucionario y gana la presidencia de la República. Y bueno, y realmente pues están los hijos también que tienen un legado, esos muchachos. La mujer fallece también de cáncer también, recuerdas tú, ¿no? Claro. Y bueno, y empieza la decadencia en esa familia, ¿no? Así los es. hijos a cargo de los abuelos, en el crecimiento. Así es, huérfanos ellos al morir de Ana Laura Riojas, viuda de Colosio, sí. Y ya los muchachos, bueno, ya son unos jóvenes ya ¿Cómo no? que están incursionando ahorita en la política. Tal vez más adelante, pues, pudiera darse algo sobre este hecho, pero indudablemente hoy más se le recuerda por una cuestión más de tradición al interior del PRI, como que de un deseo de justicia. Sí, yo creo que Luis Donaldo Colosio fue un político íntegro, un político que quiso cambiar un país con las ideas, sobre todo transmitir esas ideas, ¿no? De hambre, como tú decías, de
de solidaridad, de muchos aspectos políticos Claro. que se habían dejado de usar, ¿no? Por sobre todo porque se hablaba de una política que se hablaba de electorado, ¿no? Que cuando ellos tenían el poder y iban a hacer una campaña era para servir nada más, ¿no? Y bueno, y pues descanse en paz, que podemos decir de Luis Donaldo, y el legado de los priistas, de los que son que están en el Partido Revolucionario Nacional, pues es un legado para ellos, ¿no? Claro, claro. Es un ídolo, digamos, ¿no? Digamos, es un ícono ya del partido. Ícono. Bueno, y hablando en los temas federalistas, en los temas de la cuestión que de alguna manera nos vinculan con el centro, una cuestión que está en boga a raíz de los vaivenes financieros es precisamente los recortes presupuestales. Tú Terrible. has estado insistente desde las primeras emisiones de Carpeta Roja ¿Cómo no? en ese hecho, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita en cultura se recortan casi 100 millones de pesos, ¿no? Entonces imagínate de 100 millones de pesos los ajustes que tienen que hacer porque ya tienen una proyección, ¿no? Tienen una proyección anual, una proyección sexenal, digamos, ¿no? De todos los proyectos que hay. Y ahora lo que pasa, pues bueno, empieza el problema de que no hay recursos, hay que bajar sueldos, hay que bajar gasolina, hay que bajar viáticos. Todo lo que implica una bolsa menor, ¿no? Una bolsa menor. Los proyectos quedan inconclusos, muchos proyectos y bueno, y ahora ya bajar recursos, ¿no? Porque realmente... Al talento y a la gestión. Yo creo en algún momento la cuestión del recorte presupuestal no es algo nuevo para Campeche. Si hacemos algo de memoria, desde la época de Jorge Carlos Hurtado Valdés empezaron los famosos recortes presupuestales, pese a que en ese momento se decía que a Campeche nos iba a ir mucho mejor con el famoso fondo petrolero de extracción petrolera. No? Se festinó mucho un apoyo de casi 1.500 millones de pesos de más que iba a tener adicionalmente el gobierno del Estado para una serie de obras. Desgraciadamente, de ese anuncio a la fecha, lejos de esos apoyos, lo que se han venido dando son recortes presupuestales y se vivió exactamente con el Partido Acción Nacional siendo el gobierno federal, y se está viviendo ahorita con el regreso del PRI, con el licenciado Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que ha acontecido de esa fecha a esta? En algún momento los gobernadores han salido a decir, bueno, esto no nos debe doblar, se tiene que hacer más, con menos, hay que ajustarse el cinturón, hay que checar el gasto corriente, ajustarlo, en fin, pareciera un cuento ya conocido. En esta ocasión, en el sexenio de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, lo que llama la atención es que desde su inicio prácticamente de gobierno, él está arrancando con este recorte presupuestal. Él, cuando inicia hace 6 meses, más o menos, el 15 de septiembre, pues era el finalizar de un presupuesto, un ejercicio presupuestal, el 2015. Y obviamente, pues ya con lo mínimo, ¿no? Ya todo ajustado, todo etiquetado, no te desmarque. En este presupuesto 2016, en el que él tiene que dar la cara, en el que él ya es su ejercicio total, pues le viene este anuncio del recorte. La propia secretaria de Finanzas América Pérez Azar había anunciado de que son más o menos entre 1.100 y 1.200 millones, a razón de 50, 60 millones por mes que deja de percibir el gobierno del Estado. Municipios importantes como Ciudad del Carmen ya anunciaron que también van a ser impactados entre un 50, 60, 70 millones de pesos. Entonces, quieras o no, todos los niveles se van a afectar. Estás señalando el caso de la Secretaría de Cultura, y yo creo que también va a haber en la cuestión de desarrollo social en cultura, aunque se ha sido muy insistente en que los aspectos de seguridad, de desarrollo social, de salud no van a ser tocados, pues baja en la cuestión del recurso para la gasolina, para el gasto corriente. O sea, hay que ajustarse el cinturón, pero yo insisto, este tipo de crisis te obliga a ser un poco creativo, te obliga a ser un poco audaz. Las crisis a eso te obligan. O sea, cuando no se tiene agua, cuando no se tiene situaciones que te cuesta trabajo conseguir los recursos, pues tienes que ingeniártelas, hacer tu jicarita, a ver si te cae algo de lluvia, a ver si... Como la mestiza. con el sereno, alguna cuestión así, ¿no? O sea, es la inventativa. Lo dice la gente del norte cuando vienen y ven el potencial de agua, que cómo desperdicia la gente agua aquí, cuando en Chihuahua, cuando en Ciudad Juárez, conseguir un galoncito de agua es un sacrificio de una noche tal vez.
Entonces, hoy sí que la falta de algo, la carencia de algo, te obliga a suplirlo, ¿no? Esa es la crisis que a eso nos va a llevar. ¿Y a qué llevo con esta situación? En que el gobernador ha sido muy insistente en eso, o sea, hay que gestionar, no hay que quedarse quieto. Entonces, si Delio Carrillo va a tener menos recursos, pues se la va a tener que ingeniar y a lo mejor va a tener que jugar a la timbomba. Ya no vamos a tener los famosos despliegues de danzas europeas como nos habían acostumbrado, que claro, ni siquiera iba la gente. O los conciertos de los famosos de que a un funcionario le interesaba, el secretario de gobierno quería Art Supply, y Art Supply estaba acá, al Divo le gustaba la mujer del secretario. Entonces, y aquí estaba. Yo creo que debe ser la inventativa y la timbomba y a lo mejor juegos tradicionales. La o sea, chaca, algo hay que hacer, algo hay que hacer, ¿no? Y va a ser a todos los niveles. Yo creo que hasta en la cuestión financiera, ya el propio Fondo Campeche anunció que van a cambiar hasta de figura social precisamente a raíz de esa crisis. No figura social, es figura jurídica, ¿no? Jurídica, ¿no? Van a vender la cartera a una empresa. Ya ves que muchas de las empresas que se dedican a los bancos de los coches, de los créditos bancarios, de las viviendas, muchas veces los bancos lo que hacen a las empresas grandes con dinero le venden la cartera a un 30, un 40% y a riesgo de que lo recuperen, ¿no? Ahora, y a riesgo de que ellos comiencen con el látigo. No, y aparte está penadísimo porque realmente Son los problemas que se generan cuando entran ya los abogados a estar prácticamente hostigando a los deudores, ¿no? Entonces, si tú de buena fe hiciste un convenio con el Fondo Campeche y luego vas a tener a una jauría literalmente detrás de ti exigiéndote el pago, pues va a haber mucho malestar social. Yo creo que este recorte presupuestal que vamos a tener en el Estado, y realmente el peso recae en el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en el talento que él tenga junto con sus funcionarios para poder extraer más recursos, poder bajar más recursos, porque los recursos están allá, acuérdate. Siempre los recursos del fondo B, del fondo 23, del ramo 23, 30, 33, 35, siempre están allá. El problema es saber bajarlos. La gestión, bajarlos bien y proyectarlos, ¿no? Y que el proyecto sea sustentable. Sí, fíjate, porque en algún momento recuerdo muchos legisladores federales y locales señalando de que había entidades que devolvían recursos que no ejercían, pero no porque no tuvieran la necesidad, sino porque no sabían los funcionarios y menos la gente a la que estaba destinada cómo bajar esos recursos. Sí, porque esos recursos se volvieron muy electorales, Juan. Pasaba de que, por ejemplo, si un estado era priista, era panista, empezaban a enfocar a la gente asociada al padrón electoral, claro. Y eso había muchas críticas, había muchas quejas, ¿no? Aquí lo importante es que los funcionarios que están en este gobierno, este sexenio de nuevo gobierno del estado de Campeche, es ponernos a trabajar y a bajar recursos y usar la inteligencia, el talento, como hablaban muchos, porque bueno, aquí vemos problemas grandes, como por ejemplo en cultura, unos que el exsecretario antes, Vidal Ángeles, no usó de la información adecuada de todos los recursos que había manejado, ¿no? Entonces eso es un problema porque es una multa y fue el retiro de esos dineros, ¿no? Como en otros, no solo, y eso es lo que superficialmente se ha manejado, ¿no? Sabemos de que hay en varias secretarías hay muchos problemas. Claro, yo creo que esta cuestión, aquí va a entrar el mensaje, la advertencia que el propio gobernador había hecho a inicio de su sexenio, de su administración, cuando dijo, quien no esté al ritmo que los campechanos demandan, lo sentimos, ¿no? O sea, me habría equivocado para elegirlos, pero no para decirles hasta luego, ¿no? Entonces yo creo que es como que el primer examen semestral de los funcionarios, ¿no? A ver quién ya hizo la tarea, a ver quién ya la puede aprobar. Pues ojalá que esto sirva para esta gente que ha estado, porque muchos... Bueno, si hacemos un ejercicio y vemos que son más o menos, menos 22 secretarías y direcciones y cuestiones, ¿crees que valga la pena que ya algunos tengan que cantarles la golondrina? Pues las golondrinas y goodbye también, porque... mira, yo te voy a hacer ¿Quieres hacer ese ejercicio? Quiero hacer duro. Quiero ser muy rápido, ¿no? Todavía sí. No, quiero ser un poco duro, pero muchos de los que están con el respeto que se merecen los funcionarios, los veo muy verdes, los veo falta de experiencia como funcionarios. Les aplica aquí la canción de no tienen talento, pero son buena moza. Bueno, sí, pero aparte contratan a su asesor, entonces cualquiera que está ahí, pues es el puro... Bueno, no importa, o sea, contraten o no contraten, de eso se trata, que si no están capacitados, se rodeen de gente que sí esté capacitada.
Pero si te vas a rodear de gente que solo te va a decir que todo está bonito, aun cuando ya el barco se está yendo a pique, pues ojo, ¿eh? Yo creo que hay que darles el beneficio de la duda. Todavía estamos a un semestre, no podemos decir que las cosas van empeorando porque finalmente no tenemos los suficientes elementos como para calificar a una administración que está iniciando. Pero además con muy buenas expectativas porque recientemente se dio a conocer una encuesta donde se señala que el gobernador sale con los activos, con las cuentas más importantes en cuanto a carisma, en cuanto a movilidad, en cuanto a aciertos de los gobernadores. O sea, lo están calificando como el mejor gobernador del país. Pues eso debería aplicar para su gabinete. Ojalá y les caiga el 20 a esos funcionarios que todavía como que no les cae así que de que son funcionarios que están viviendo un momento histórico en el sentido de que no hay los recursos, histórico en el sentido de que es una administración que ya es federal, donde ya regresó el PRI, donde no me decir, bueno, es que en automático, como son del PRI, se nos va a venir recursos. No, aquí lo que decías tú, la insistencia de ir a México, de ir a tocar puertas, de ir a gestionar, olvidarse de los colores. Si tienes que ir con los diputados panistas, si tienes que ir con la senadora de Morena, si tienes que ir con quien sea, hasta con el panelista que de rara vez se le ve en la Cámara de Diputados, también llámalos y súmalos al cabildeo. Si ya lo hizo Jorge Carlos Hurtado Valdés y logró bajar el famoso fondo de extracción de hidrocarburos, y se recuerdan la foto histórica que incluso el hoy finado Pedro Campo Calderón estuvo ahí en esa negociación. Don Pedro, que era un hombre tan duro, que se había sumado a negociar porque finalmente era para bien de Campeche. Yo creo que está en el talento de los funcionarios, de los integrantes del gabinete hacerlo. Pero bueno, veo que aquí en tu expediente, como parte también de esto, está la Semana Santa. ¿Será que en lugar de irse a la playa tendrían que ir los del gabinete a rezar, a hincarse, a ver al Monseñor José Francisco y a decirle, pues darnos algo de bendición, que se nos abra el maná del cielo, ¿no? Y que Enrique Peña Nieto no solo siga diciendo que se nos va a construir, sino que construya realmente el puente? Yo sí tengo fe, no sé tú. Pues ojalá. Aquí lo importante del puente es que es algo necesario. Ya el tiempo de vida del puente anterior de la unidad ya está colapsado, ya está obsoleto, y eso requiere, y según los estudios técnicos que tiene todo esto, ya ese puente ya no resiste ni una reparación más, realmente. Pues es como todo tiene claro su tiempo de vida útil, ya casi más de 3 décadas. Ese fin de Eugenio Echeverría Castelló, ¿te acuerdas? Si ya empezó el gobernador a dar señales de que de su parte sí hay cuestiones positivas, ya le bajó a la cuestión de la tenencia, ya está la cuestión de exentar el pago a los oriundos de Carmen, pese a los ajustes presupuestales que está viendo, porque sería muy cómodo para él diferir toda esta situación y decir, este año no se puede, vamos a llevarlo al 2017 y a lo mejor hasta el 2018, viendo que es una cuestión electoral. Sin embargo, se aventó el paquete de bajar esa situación, de cumplir, pese a que eso mermaba la entrada de recursos, que no lo hizo ni el Independiente. Pero te quiero aclarar, sí, te quiero aclarar que eso... O sea, si él ya hizo de su parte, ¿por qué los empresarios no hacen de la suya? Sí, pero aquí... ¿Por qué te digo de esto? Porque si nuestro comercio gira en la mayor parte al gobierno del Estado, pero tradicionalmente dices, bueno, pero como es para el gobierno, si este lápiz me salía $1, dáselo en 5 pesos, total el gobierno tiene para pagar eso y más, y además previendo que me lo va a pagar hasta dentro de 6 meses. Entonces, vamos a ponernos en una cuestión competitiva, vamos a ajustarnos el cinturón en serio, no de mentiritas, no nada más para salir en la foto y decir, sí, estamos de acuerdo, nos ajustamos al plan de austeridad, señor gobernador, y al rato, oye, no es cierto, eso, a mí me tienes que seguir, o sea, vamos a dejar el estado de la simulación perfecta y a ser realmente un comerciante, a ser realmente un empresario. Sí, lo que pasa es que aquí no has tomado en cuenta una cosa, aquí el problema es de que el puente de la unidad es administrado por el gobierno del Estado y lo tienen cedido Puentes y Caminos de la ST al gobierno del Estado. Entonces, eso le da jerarquía al gobernador para poder mandar iniciativa a los diputados. No, ya lo hizo. Sí, a los diputados, ya se la envió. y se aprobó. Pero aquí a mí me convendría más también la de Champotón, pero eso no se puede porque es federal. Pero eso hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo. En Champotón no se paga el peaje. Hay que aclararlo. Tampoco confundas la magnesia con la amnesia. O sea, si fuera así, pues todo el mundo al rato va a decir, porque no se pague esta cuestión, que no se pague. No, yo insisto, hay que ser realistas. Tampoco se trata de ser extremistas, tampoco se trata de ser alarmistas, pero sí de ir agarrando al toro por los cuernos.
E insisto, si el gobernador ya dijo, vamos a hacer esta situación, y él está hoy sí afrontando la disminución de recursos que esto le implica, pues también todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Sí, y otra de las cosas es de que tenemos que ver también, bueno, si él ya dio el primer paso, que es la tenencia, quitarla. Después el puente para el beneficio de los campechanos, vamos a seguir teniendo más beneficios para el señor gobernador, porque él está preocupado por el Estado. Estamos viendo claramente una situación de un gobernador preocupado por la situación económica del bolsillo del campechano, estamos por la economía del campechano, bajando recursos, viendo la seguridad también en el Estado, permíteme, la seguridad en el Estado, estamos viendo más recursos para el campo, estamos viendo más recursos para los artesanos. Entonces, ¿qué sigue? Si estamos en plena Semana Santa, ¿nos vamos a la iglesia o nos vamos a la playa? ¿Nos vamos a rezar o nos vamos a gestionar? O nos vamos a gestionar al cuarto piso, ¿no? No, yo insisto. Entonces, pues sí, habría que hacer eco del llamado que hace el jerarca de la Iglesia Católica, Monseñor José Francisco González González, que es un tiempo para la reflexión, que es un tiempo no para irse a la playa y a echarse las copas y todo, sino de reflexión, y si esa reflexión implica hacer una autocrítica en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana, en nuestro actuar como estudiante, como periodista, como empresario, como comerciante, pues vamos a hacerla. No está de más el autoanalizarse, ¿no? Si la fecha se presenta, pues hagámoslo. En el Facebook está circulando un meme que está muy curioso. Está un Cristo cargando la cruz, así como a 90 grados, y están los turistas montados en la cruz tomando fotos al lado contrario. Y dice ahí, la Semana Santa no es vacaciones, es participar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es decir, un tiempo de gracia para reflexionar en lo esencial de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría creer. Y entonces no hay que dejar de pasar esta oportunidad de profundizar lo esencial, como se dice en italiano, el nocciolo de la fe, es decir, la médula de la fe. Entonces, como dice muy bien el Monseñor José Francisco González González en el mensaje, hay que reflexionar, hay que ser autocríticos, autoanalíticos, y como dice Jesucristo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Entonces, vamos a ser autocríticos, vamos a hacer una situación de evaluarnos, de ser mejores personas, de ser mejores humanos. Yo creo que también eso ha hecho falta, ¿no? Hacer una sinergia con las autoridades, con los empresarios, con los ciudadanos, porque también somos muy buenos para exigir, pero a la hora de pagar nuestros impuestos, pues no más no. Ahí está el pobre Garito llorando, que tiene más del 60% de mora y la gente exigiéndole agua. Entonces, si yo voy a exigir, pues también tengo que aportar, ¿o no? Bueno, sí, tenemos que hacer esa cultura de pago también, pero también tienes que ver la situación económica en que estamos en el Estado. Hay mucho recorte presupuestal, hay mucha gente sin trabajo, los empresarios estamos pataleando, porque realmente el gobierno, muchas de las empresas aquí, pues son los que le venden al gobierno, las constructoras que trabajan para el gobierno, y realmente este Estado se vuelve quincenal, ¿no? Porque realmente cuando hay quincena es cuando empieza la derrama de dinero. Entonces, si las autoridades empiezan a dar facilidades, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que pusieron el descuento esto y el otro para impuestos, predial y el agua potable, porque no seguro que habría que ver también nosotros como ciudadanos esa responsabilidad. Claro, ¿no? o sea, es lo que insisto. Ayudarlos. Vamos a hacer eco del llamado de la Iglesia, de que estamos en una semana de reflexión, vamos a abonar de nuestra parte, vamos a tratar de que las cosas mejoren. Finalmente, si se cumple el lema de mover a México, pues nos movemos todos. Si se hunde México, pues nos hundimos todos. En ese término nos deberíamos de ver. Ese término se oye así como que nos hundimos y como que nos movemos. Pues es que para estar a tono, ¿no? ¿O quieres algo litúrgico? Bueno, entonces sí, coincido contigo en ese aspecto. Ojalá que todos los ciudadanos tengamos conciencia en este tipo de cosas, en pagar los impuestos, en pagar las tenencias, en pagar en todo lo relacionado que ayuda a este gobierno a seguir adelante, ¿no? Hablando municipal y hablando estatal, ¿no? Y que nosotros como ciudadanos cumplamos con esos hábitos, ¿no? Que es un hábito, ¿no? Finalmente es un hábito, es una cultura, la cultura financiera total. Yo insisto, cuando hay crisis, cuando hay situaciones de peligro, el ser humano se previene. Entonces, en este tipo de situaciones financieras, pues hay que prevenirse, hay que tomar
ciertas medidas, ya ser un poco precavido en los gastos, incluso en el manejo de las tarjetas de crédito, de débito, en esas situaciones. Finalmente es una cuestión cultural que a la larga nos debe de beneficiar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aquí pues nos despedimos ya, un programa más de Carpeta Azul, Carpeta Roja, por Visión Sur. Y Juan, y como siempre, muchas gracias por tu amable compañía. Al contrario, Que es un placer tenerte a ti.